Listo. Sí. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros seguidores de las redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Ya estoy listo para la plática de esta tarde. La plática la titulé Faltas ocultas y seguramente quienes se están conectando o quienes van a ver el tema de hoy, pues se irán dando cuenta por qué la titulé así, Faltas ocultas. Bueno, Y bueno, hablando de aquellas cosas que no se ven ocultas, pues es interesante descubrir por qué, ¿verdad? Así es que si nosotros ponemos un ejemplo de la salud humana, hay muchas enfermedades que afectan al ser humano y algunas de esas enfermedades realmente son enfermedades mortales. Sin embargo, no se sabe, la persona no sabe que tiene un problema de salud porque es algo no visible en ese momento. Y cuando empieza a hacer crisis, se empiezan a manifestar síntomas y etcétera, y a veces es muy tarde para solucionar el problema de salud. Así es que lo que hace peligrosa a muchas de estas enfermedades es no darse cuenta de que existen, de que las tenemos, o de que las tienes, de que las tengo, porque pues si no sabemos que estamos enfermos, no estamos haciendo nada. Y desafortunadamente cuando no se atiende un problema y sigue avanzando, difícilmente se puede controlar cuando el problema ha crecido. Así, en este ejemplo del tema de salud, pues hay muchas personas que se dan cuenta que tienen cáncer y no sabían y se dan cuenta porque pues ya los síntomas de su cuerpo empiezan a ser muy visibles y resulta que tenían eso. O hay algunos afortunados que se hacen algún examen médico por un motivo y resulta que detectan un problema más serio. En fin, el punto aquí es las cosas ocultas que no vemos o que a veces sabiendo que existen, nosotros no las exteriorizamos, las ocultamos. Así es que el aspecto espiritual de nuestra vida es parecido a este ejemplo de la salud. Es una condición no buena dentro de nosotros. A veces no se está consciente porque decía el salmista que, no, que Dios le revelara los pecados de los que él no se podía dar cuenta, pero hay otros casos en que sí sabemos qué sucede dentro de nosotros y simplemente no lo exteriorizamos o lo ocultamos. Así es que si hablamos de enfermedades físicas, pues no son las únicas que ponen en peligro la vida de una persona, porque pues también nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y debemos de cuidar esa integridad como nos hizo Dios y no solo estamos en peligro cuando tenemos un problema de salud fuerte, sino cuando nuestra alma y nuestro espíritu también están enfermos y nosotros lo tenemos oculto, no manifiesto a los demás. Y es eso, cuando las faltas ocultas que no son visibles a los demás existen dentro de nosotros o de la persona que las tiene, cuando la condición del corazón no es la adecuada para relacionarse con Dios o para relacionarse con las personas, pues hay un problema de salud espiritual fuerte. Y son como el equivalente, esa condición incorrecta delante de Dios en nuestro ser interior, pues es el equivalente a un cáncer en la salud. Tenemos algo dentro que no se ve de momento, pero que va a explotar y que va a afectar gravemente nuestra integridad. Así es que el tema de hoy, estas faltas ocultas, por el motivo que fueren, porque no estamos conscientes y Dios nos tiene que revelar qué sucede dentro de nosotros, de nuestro corazón, o porque si estamos conscientes,
la vida que estamos viviendo y la vida que sabemos que Dios quiere que vivamos, por el motivo que fuere, pues hay que tener cuidado de no ser negligentes o muy tolerantes a soportar este tipo de situaciones, porque al final se tienen que atender y nosotros tenemos que tomar medidas en ello. Pues en ambos casos, ya sea un problema interno de salud que no se ve o un problema interno del corazón que tampoco se ve, pues es muy bueno ponernos a cuentas, hacer un diagnóstico, entender exactamente qué es lo que está pasando dentro de nosotros y pues tomar medidas para sanarnos, para recuperarnos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9 nos dice, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, mientras haya una condición dentro de nosotros que no estamos reconociendo y exteriorizando, y desde luego que no estamos preocupados y arrepentidos, pues no es posible que Dios actúe como lo dice esta escritura, ¿verdad? Si reconocemos ante Dios que tenemos un problema interno, que hemos pecado, pues podemos estar seguros de que Él nos va a perdonar y que nos limpiará de todo mal, de toda maldad. Y muchas veces esas inconsistencias, insuficiencias de nuestra vida, pues nos las guardamos. Y es lamentable que las cosas que nosotros ocultamos, las cosas malas, al final se sepan porque alguien nos descubrió, no porque hubo un arrepentimiento en nosotros para cambiar el rumbo. Y sucede eso incluso en las comunidades cristianas. No se sabe nada de la persona hasta que es sorprendida y no le queda más remedio que pues reconocer que tiene un problema y en ese momento tal vez arrepentirse o persistir en ello dependiendo. Pero qué lamentable es que muchas veces muchos problemas ocultos se conozcan, muchas fallas ocultas, faltas ocultas se conozcan porque alguien más las descubre y no porque nosotros, sabiendo que las tenemos, no tomamos medidas, no lo exteriorizamos. Y bueno, pues la Biblia nos habla de un gran hombre de Dios, David, el rey de Israel, que como todo ser humano, pues también tenía sus virtudes, sus defectos, y sin embargo, pues él en su experiencia con Dios, en su relación con Dios, nos da evidencias en los salmos que nos ayudan a nosotros a entender cuál es el camino correcto. El Salmo 32 habla de una confesión de David, Salmo 32 y versículos del 3 al 5, y David dice, mientras no te confesé mi pecado, dirigiéndose a Dios, le dice, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. O sea, cuando hay una falta oculta, una condición interna mal en nosotros, pues también repercute en todo nuestro ser, hasta en la salud espiritual, mi cuerpo. Y dice aquí en este Salmo 32, mientras no confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar, de tanto quebrantarme. Me castigaba día y noche. Seguramente David habla de su conciencia, dice, me castigabas día y noche y fui perdiendo las fuerzas como una flor que se marchita en el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. O sea, David decidió exteriorizar lo que estaba, lo mal que estaba sucediendo dentro de él. Dice, te confesé mi pecado y no oculté mi maldad y me decidí reconocer que había sido un rebelde contigo. Y tú, Dios, me perdonaste. Y este salmo es impresionante que nos muestra la humanidad de David, pero también nos da una gran lección del peligro que corremos cuando una condición que no es correcta de nuestro corazón para relacionarnos con Dios está ahí y nosotros la mantenemos oculta pensando que nunca se va a saber o que no va a suceder nada con nosotros. Sin embargo, en este breve texto que leí del Salmo 32, pues podemos ver cómo dice David que ya ni fuerzas tenía, que estaba triste, que estaba llorando todo el tiempo y hasta que decidió confesar aquella situación interna
que no era correcta en su vida. Así es que David, como cualquier otro hombre, pues cometió errores en su caminar con Dios y pues el tino que tuvo es ir a Dios y confesar su pecado, porque sabemos que David pues no corrigió a sus hijos, ¿verdad? Como dice la palabra, no les estorbó a su hijo Abnón cuando abusó de su hermana Tamar, tampoco de su hermanastra Tamar cuando su hijo Absalón mató a Amnón y tampoco tomó medidas más severas. Y también la Biblia nos habla de David cuando tomó a la esposa de Urías Eteo, a Betsabé, y todo lo hizo en secreto, en oculto, no sabiendo el problema que tenía, pensando que la gente no se daba cuenta de la situación que él estaba viviendo. Y leyendo esta historia de David con Betsabé, pues aproximadamente 2 años pasaron en donde David eliminó al esposo de Betsabé y empezó a vivir una vida contraria a lo que Dios mandaba para él, hasta que llegó el momento de que todo se hizo público y un profeta vino y le hizo ver su error y David se arrepintió. Así es que muchas veces las personas estamos luchando con faltas ocultas. No sé, si es un tema de abuso, de infidelidad, de odio, de envidia, de algún robo, fraude. Hay tantas situaciones malas en las que a veces incurrimos y que queremos conservarlas, tratando de contener ese problema, pero simplemente es el equivalente a un cáncer en la salud, que no ganamos nada con ocultarlo porque al final se va a manifestar de una manera tremenda pues, si nosotros no tomamos las medidas. Así es que el tener ese tipo de faltas ocultas en nosotros, pues es una manera eh, muy profunda y muy destructiva en nuestras vidas. Hay una serie de consecuencias cuando nuestra relación con Dios no es buena, aunque para los demás parezca que todo está bien y vean en nosotros, pues, una persona íntegra. Si hay algo malo en nosotros, pues al final se va a saber. También el Proverbios 28:13 nos habla del problema de contener situaciones malas dentro de nosotros. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, pero quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Entonces, este proverbio es muy breve, pero contiene grandes principios. Dice, el que esconde su pecado jamás puede prosperar. Y es así como viven en muchas personas, ocultando temas que tiene que resolver y viviendo una vida triste, sin bendición, sin la bendición de Dios. Y dice el proverbio, quien lo confiesa y lo deja, porque no solo es confesar que hay algo malo dentro, sino es arrepentirse y dejarle, dice, quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón, porque ese es el Dios misericordioso que tenemos y ese es el precio que Jesús pagó en la cruz con su sangre, el reconciliarnos con Dios, porque pagó por nuestro pecado de una vez y para siempre. Y ahora en esta época de gracia que nosotros vivimos, cuando nos equivocamos, Jesús nos da la posibilidad de arrepentirnos y alejarnos de lo mal que hay en nosotros y ser restituidos como hijos de Dios sin ningún reproche. Pero se necesita, desde luego, el arrepentimiento y alejarnos de ello, ¿verdad? Así es que una persona que vive de apariencias, pues no va a recibir la bendición de Dios, aunque aparentemente todo se vea bien. Posiblemente esa persona tenga logros materiales, tenga fama, pero todo ello es temporal, porque solamente la prosperidad de Dios es completa y es eterna, y es lo que trae paz
a nuestra vida en todos los aspectos, espiritual, emocional, en nuestra salud física, porque todo está conectado en nosotros. No podemos estar bien en una parte de nuestro ser y en otra no. Así es que todo es necesario cuidarlo en nosotros, ¿verdad? Todo está conectado. La condición espiritual interna de nuestro corazón afecta todo, nuestra alma, nuestra salud incluso. Y bueno, pues en estos salmos que he leído de David, pues él no hallaba la paz, estaba bajo una fuerte presión de su conciencia y una carga que se va volviendo cada vez más pesada. El Salmo 38, 3, 4 también nos dice, tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo, tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en mis huesos. Es decir, contener algo mal en nosotros sin ponernos a cuentas con Dios o con nuestro prójimo, pues necesariamente se va a reflejar en todos los aspectos de nuestra vida, en tristeza, dice el Salmo 51, 11 y 12, que todas estas son experiencias de David en este tipo de tribulaciones. Salmo 51 dice, no me apartes de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo y enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Entonces la cualidad, la enseñanza que nos da David en su relación con Dios es efectivamente equivocarse, hacer algo malo, pero arrepentirse y buscar a Dios y confesar y sacarlo, porque el pecado pierde su poder cuando la persona que vive en ello lo confiesa y se arrepiente. Ahí desactivamos toda cadena que que tenga Satanás sobre nosotros. Cuando es confesado, se desactiva, es la llave que nos lleva a la reconciliación con Dios. Así es que reconocer nuestra verdadera condición es algo que, pues muchas veces el Espíritu Santo nos ayuda y desde luego que las Escrituras, al leerlas, pues nos ayudan también a entender esta situación, porque pues a veces los deseos de nuestro corazón son engañosos, como lo dice la palabra, el Proverbio 28:13 pues nos hace conscientes de esto, ¿verdad? Esconder el pecado no nos lleva a progresar, pero confesarlo nos hace recibir perdón, recibir libertad. Y Salmo 19, 12 y 13, hablando del mismo David, dice, nadie puede darse cuenta de sus propios errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. O sea que a veces nuestra ceguera es tal que pensamos que estamos bien, pero estamos viviendo una situación que no es buena delante de Dios. Pero para esto, pues tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos redarguye y al final, habiendo conocido a Dios y teniendo a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues es responsabilidad de nosotros ponernos a cuentas. Es inútil tratar de ocultar cualquier cosa. Al final, como Jesús lo dice, todo será revelado. Y en varios pasajes de la Escritura Jesús enseña esto. En Marcos 4:22, Jesús dice, porque todo lo que está escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Así es que no hay ninguna situación mala, ninguna situación interna de pecado en nosotros que no haya de conocerse en algún momento. O sea que solamente es cuestión de tiempo. Y llegar hasta que explote la bomba, pues es peligroso para nuestra vida y para nuestra eternidad, porque Jesús así lo declaró. No te esfuerces, no te afanes en ocultar algo, porque todo lo escondido habrá de revelarse. Lo dice también Lucas 12, 1 al 3, todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día, y lo que digan en secreto lo llegará a saber todo mundo. Así es que el tema de hoy es buen ejercicio de conciencia,
porque al final nadie estamos exentos de limpiar nuestro interior o nuestras faltas ocultas, que no por esconderlas creemos que ya no existen, sino más bien es una condición peligrosa en nuestra relación con Dios. Podemos encontrarnos en una situación difícil si pensamos que nadie lo va a saber o que es tal la falta que cometimos que no tiene solución. Se nos olvida que tenemos un Dios misericordioso y todopoderoso y que si lo buscamos siempre tiene favor con nosotros para liberarnos de las cadenas que nos atan a situaciones malas en nuestra vida. Tenemos un Dios de misericordia que siempre está dispuesto a llamarnos para que nos arrepintamos de las cosas que no son correctas en nuestra vida. Y no solo eso, sino que también nos quiere bendecir siempre. Así es que vivir en una condición así, ocultando algo malo en nosotros, pues solamente detiene las bendiciones de Dios y nos hace vivir una vida triste, aunque aparentemente nadie lo sepa y todo se vea bien. Dios quiere utilizarnos, quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para usarnos en su propósito, en el propósito que Él tiene para la humanidad de este tiempo, para que conozcan su amor, para que conozcan su plan de salvación. Y somos llamados entonces a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, quien nos conoce perfectamente, quien nos ama, siempre hará todo lo posible por ayudarnos. Y yo sé que a lo mejor tú estás escuchando esta plática y estás reconociendo que pues hay algo que tú tienes que hacer en tu propia vida. Yo, para preparar este tema, es algo por lo que he tenido que pasar a hacer este ejercicio, porque no podría compartir esto sin vivirlo o poner el ejemplo, ¿verdad? Así es que, pues yo te invito, si tú crees que esto pueda ser tu caso, te puede ayudar si hay situaciones que solo tú sabes que estás viviendo, que no han sido exteriorizadas, no son visibles, pero sabes que no está bien, pues con este sencillo mensaje de hoy es un medio que Dios utiliza para hablar a tu vida y decirte, em, arrepiéntete de esa situación, confiesa tu situación y créele a Dios de que Él quiere hacer algo bien con tu vida. Así es que, pues lo dejo para que tú lo medites. Con ello termino la exposición de esta tarde. Como siempre, agradeciéndote tu interés en seguir este segmento, porque siempre que hablemos de Jesús, vamos a recibir algo para nuestra vida. No sabemos, no debemos de creer que ya sabemos todo. Siempre que somos expuestos a la palabra, Dios bendice nuestra vida y nos enseña un principio útil. Y siempre que hablemos de Jesús, pues seremos edificados para lo que estemos necesitando en nuestra vida. Así es que gracias por tu interés. Recuérdalo todos los martes, 4:30 de la tarde, hora de México, y 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.